están todos? Feliz tarde de domingo, bienvenidos. ¿Cómo los trata la historia en esta jornada? Nosotros súper contentos, felices, sí, de estar una vez más con todos ustedes en este espacio que ya lleva 9 temporadas y que tiene que ver con seguir cambiando la mirada cultural sobre lo que significa tener o no tener hijos, como siempre lo decimos, entendiendo cada decisión, cada elección como válida. Ya te estamos agradeciendo a vos, que quizás nos estás mirando a través del canal 64 de Claro, pero por otros operadores de cable llegamos a distintos puntos del país y del mundo, porque a través de la virtualidad ahí también podés participar de nuestro canal de YouTube, al cual te invito a que te hagas suscriptor, Vive TV Stream, puedas estar interactuando, dejar un mensaje, un comentario e incluso una opinión sobre todo lo que abordamos acá semana a semana con los diferentes protagonistas. Como en el día de hoy, que la tenemos a ella, que es una mujer que tiene, lo dice, a viva voz, 85 años, ya está a punto de cumplir esa edad, pero es súper activa. Ella es profesional del mundo de la obstetricia, se recibió con ese título a los 20 años y viene con toda una trayectoria en ese ámbito que ahora vamos a estar ahondando y contando, porque es mamá, es abuela y pronta bisabuela, Edith Michelotti. ¿Cómo estás, Edith? Muy bien, querida, un gusto de estar contigo conversando porque sos realmente encantadora. Bueno, para mí es un placer que estés hoy en este programa puntualmente. Hay muchos que te conocen desde el activismo y de una enfermedad que, bueno, que te ha afectado y que ha convertido esto en un antes y un después, ¿no? Como es el ser referente de Hepatitis Rosario. Pero hoy vamos a hablar de tu otra actividad, aquella que te tuvo al frente durante muchísimos años. Yo decía al presentarte, a los 20 años vos ya eras obstetra. No solamente era obstetra, sino que me casé y me recibí de profesora de piano. Y a los 21, a todo eso le vamos a agregar que era madre y que tenía 50 camas a mi cargo en un hospital de Resistencia Chaco. ¡Wow! Todo eso, uno empieza a hacer como una comparación que, bueno, que nunca es bueno, ¿no? Comparar, pero uno piensa en hoy una jovencita de 20 años y, bueno, cómo ha cambiado, ¿no? La sociedad, el paradigma, sobre todo en relación a la maternidad. Vos ya eras mamá a esa edad. Sí, yo me casé en marzo de 62 y fui madre en abril del 63. Y fíjate por qué te lo digo. Porque cuando yo me casé, había gente grande, por supuesto, en mi casamiento, una fiesta de familia en la casa. Ya empezamos a hablar de lo antiguo. Y fíjate que las más viejas sacaban la cuenta a ver cuándo me casé y cuándo nació el niño. ¡Ah, qué bien! El niño nació 13 meses después de que se casara. Entonces, era una niña correcta. Claro, era todo lo que había que cumplir en este manual de la vida, ¿no? En esta situación que muchas mujeres ahí se encontraban, es decir, no, yo no puedo saltearme, no puedo quedar embarazada antes de estar casada, ¿no? Era una cuestión muy fuerte a nivel sociocultural, lo que ahí aparecía, esta mirada, ¿no? De ese otro, de juzgamiento, de lo que había hecho, ¿no? Que no estaba permitido, más allá de las creencias o no religiosas, digo, era algo muy impuesto a nivel social. Pero bueno, vos cumpliste ahí con esos pasitos del manual y desde tu función como obstetra, bueno, una vida atravesada por imagino, muchísimos momentos, anécdotas, porque bueno, estás siendo testigo y al mismo tiempo acompañando a mujeres que están dando a luz, Edith. Y cada vez, cada parto, cada historia que podríamos, no sé, poner en décadas o cómo para verlas un poquito, son muy extrañas porque hay algo muy fantástico que vos, cuando dijiste vamos a charlar, me quedé pensando que era importante decirte. ¿Sabes qué? Llego a la conclusión, a muchas conclusiones, pero la precariedad con que yo trabajaba en el Chaco, en el Hospital Ferrando, a quien saludo desde mi corazón, el hospital regional del Chaco, enorme, enorme. Era todo absolutamente maternidad manejado por parteras. El médico venía solamente si había necesidad de un forceps o una cesárea.
nosotras resolvíamos todo. ¿Y sabes qué? Había un índice en la República Argentina de nacimientos de niños enorme comparado los partos con las cesáreas. Cesáreas había muy poquitas en relación a los partos naturales y no por eso había un índice de mortalidad fetal superior. Es decir, no es que se llegaba al parto natural a rajatabla, digamos, para que la gente lo capte, sino que realmente donde había parteras no había cesáreas en general. Sí, incluso se me ocurre pensar cuántos nacimientos se daban en las mismas casas de estas mujeres, ¿no? Ni siquiera entrando a una institución hospitalaria. Pero bueno, era como más habitual escuchar estas historias por parte de nuestras abuelas, en mi caso, o bisabuelas, ¿no? Que nos compartían que, bueno, que dónde había nacido, en su casa. Claro, no está mal considerar al parto como un acontecimiento familiar. No está mal porque lo es un acontecimiento familiar. Nace el niño o no nace el niño. Es decir, realmente puede ser que haya niños en una familia, que no los haya, que ese es otro tema, si querés hablamos después, pero realmente es un acontecimiento de familia. Y entonces así venían las viejas costumbres. La partera, a mí me ha tocado un poquito ir a algún domicilio, atender el parto, ponerme a lavar los pisos luego con la gente, wow, y por último una enorme mesa de comida. Eso generalmente se daba mucho entre los italianos. Con los inmigrantes que habían llegado, había mucha costumbre que se traía de Italia, el parto, donde la partera se sentaba en la cabecera de la mesa, donde solo se sentaba el padre. wow. Bueno, No, una figura, digamos, de mucha responsabilidad, pero al mismo tiempo, ¿no? De mucha admiración. ¿Cuánto que has vivido, no digo en cantidad de años, Edith, porque yo al presentarte también digo que vos muy honestamente decís que estás a punto de cumplir 85 años, sino que has sido testigo de cómo fue cambiando la sociedad en relación a esto de la maternidad, ¿no? Pensar que vos fuiste mamá muy joven, ¿de cuántos hijos finalmente? 3 hijos varones. 3 hijos varones que a su vez, ya vamos hablando, ¿no es cierto? Al decir 3 hijos varones, ya estoy diciendo casándose. Los 3 casaditos y los 3 con hijos. Es decir, se fue achicando, si se puede ver, en décadas y décadas y décadas, entrando a la década del 30, del 40, donde las mamás, 20, el 15, el 10, 20, 30, 40, 1920, 1930, 1940, las mujeres, los matrimonios eran de 6 hijos, 7, 9, 5. Una abuela mía tuvo 5 y no faltó quien le dijera, ¿por qué tuviste tan pocos? Claro, las familias numerosas, ¿no? Era que una mujer, bueno, estaba dedicada, y esto podemos hablar de cómo ha transformado un poco lo que ahí sucede en lo social, el rol de esta mujer, ¿no? Donde, bueno, a los 20, una mujer que llegaba a los 30 años sin hijos en aquella época era vista como, un bicho de otro planeta, ¿no? Tenían un título, Karina. Me imagino. Era a los 25. Cuando ya cumplía los 25 soltera, Sin hijos. porque no había otra forma de cambiar de posición. Era soltera o casada. Era una de las dos. Entonces, si era soltera cuando ya cumplía los 26, se le llamaba solterona. Quien me está escuchando y tiene mi edad o años menos, sabe que es muy real lo que digo. Entonces, ¿qué pasaba con nosotras, las chiquitas de 16, que nacimos en la década del 40? Buscábamos novio a los 16. Pero buscábamos novio para traerlo a casa, para que venga a pedir nuestra mano, para que formalice la situación y para que ponga fecha posible de casamiento. Sí, y la que lo conseguía
se casaba. Para cumplir los pasos del manual, ¿no? Claro, primero encontrar a alguien, casarme, tener uno o más hijos, como vos nos estás compartiendo. Y vos durante muchos años, Edith, fuiste alguien que desde tu hacer profesional acompañaste brindando talleres a todas aquellas parejas embarazadas. ¿Cómo fue hacerlo? Porque esto es una cuestión desafiante, digo, en aquellos tiempos donde era un tema también muy tabú. Pero qué puntual que sos para hacer las preguntas, Karina, es extraordinario. Mirá, yo me quedé embarazada en 1962. Un médico correntino, te he dicho que estaba yo en el Chaco y Corrientes, un médico correntino venía de Europa con la novedad de que en Rusia se estaba poniendo de moda la preparación para el parto. Argentina y todos los países latinoamericanos miramos sobresaltados y con los ojos desorbitados, ¿qué es eso de prepararse para parir? ¿Cómo vas a prepararte para un acto tan natural como parir? Bueno, resulta que había un método, que era el método del reflejo condicionado, que en otra charla lo podríamos explicar, pero había un método de preparación para las embarazadas cuando yo doy con este médico correntino que viene de Rusia y que en Corrientes me invita a ir a su curso de preparación para el parto. ¿Qué hice? Me enojé. Dije, pero este hombre no me respeta, yo soy partera. Voy a ir a un método de preparación para el parto si soy partera. Y como era un amigo y un profesional muy distinguido, doctor Blugemann, falleció hace muchos años, un genio. Me fui y me senté, por no decir que no y ser descortés. Pero me senté enojada, bien calladita pero enojada. Venir a hablarme a mí de parto, yo que atendía a tantos en ese querido Perrando. Perfecto. Me senté y dije, está bueno esto de la respiración. Está bueno esto de saber pujar para el parto. Porque pujar para el parto no quiere decir está bueno que la mujer sepa que como se ve en las películas no es, porque no es la bolsa lo que se rompe primero. En todas las películas norteamericanas la bolsa se les rompe primero. Bueno, a lo mejor a los norteamericanos sí, no sé. Bueno, ¿y cómo? Saber el momento de internarse, saber cómo relajarse, saber de qué se trata la dilatación del cuello, la rotura de la bolsa, las contracciones, cómo se encaja el bebé en el canal de parto. Claro, yo lo sabía porque era partera. Las compañeras que estaban conmigo, que eran grupos de 10, 12, por entonces mujeres solas íbamos a esos talleres, íbamos en el 8º y en el 9º mes. Me enamoré de la preparación para el parto y dije, yo ahora la pongo en el Hospital Perrando, y la puse. Y empezaste, digamos, con toda esa... 40 años, querida, dando preparación para el parto. Es impresionante, digo, porque, insisto, la cantidad de vivencias que has tenido, más allá de toda tu formación profesional y desde lo teórico, bueno, encontrarte, ¿no?, con las particularidades de cada historia, con estas mujeres que no son las mismas que hoy, ¿no? Porque hoy están mucho más ávidas de información a partir de todo lo que es el uso también de las redes sociales, ¿no? Si bien siempre hay que ser criterioso desde donde uno va incorporando aprendizaje, pero bueno, hoy lo que está sucediendo, ¿no?, que ahora te lo voy a preguntar, ¿cómo ves hoy esta nueva forma de tratar, ¿no?, el tema de la maternidad en relación ya de por sí, bueno, mujeres que han tomado la decisión de no ser madres, o en este caso de cuando eligen serlo, de qué forma, ¿no?, van a ir a transitar esa situación tan transformadora, esto del famoso parto respetado, ¿no?, que se viene hablando tanto, Edith. Bueno, vamos a tomar por parte porque abarcaste varias décadas. Ya el parto respetado es una cosa sumamente maravillosa. Pero como todas las cosas maravillosas, es si se la usa adecuadamente. Porque hay muchas cosas maravillosas en el mundo que transitamos y que no las estamos usando bien. Y una de las cosas que veo
y lo veo con mucho dolor porque ha habido fallidos resultados, es lo del parto respetado malentendido. El parto respetado es saber qué le pasa. Estamos en esta época, dejamos un poquito al Hospital Perrando y saltamos a esta época. Hoy en día la mujer sabe que ella se va a tratar de hacer con ella el parto que a ella le gusta. Y entonces se le ofrecen las posibilidades: cesárea, peridural, parto en la casa, en el agua, parto con la partera en la casa. ¿Cómo lo quiere? Y la mujer elige. Pero hay un detalle, Karina. Hay un detalle. La naturaleza no es matemática. La mujer tiene que parir cerquita, a metros de un quirófano. Esa es mi opinión personal, la asumo como mujer, la asumo como madre, como abuela, como pronta bisabuela que me dijiste, y la asumo como partera. Es decir, es maravilloso que respeten tu manera de parir, siempre que la naturaleza lo permita. ¿Cuántos casos han ocurrido que mujeres tercas que han querido sí o sí tener el parto en su casa, y ha habido muertes porque se ha desprendido la placenta antes de nacer el niño muere inmediatamente y la madre muere en el camino al sanatorio o al hospital? Tenemos famosos que les ha pasado eso. Por supuesto, hacia su intimidad no los vamos a nombrar, pero les ha ocurrido. Y les ha ocurrido y la gente mira y la gente escucha. Yo estoy absolutamente en contra y asumo el parto domiciliario. ¿Por qué? No porque no crea que es una cosa familiar, no, por supuesto que sí. Es algo familiar, muy familiar. Sí, incluso con lo que nos contaste antes, ¿no? En relación a lo que sucedía en otra época. Acá, imagínate vos que hoy tenemos otros virus, tenemos otros microbios, tenemos otras posibilidades, pero eso es lo menos peligroso. Lo peligroso está en que la naturaleza nos haga una pasada desdichada, como estos personajes que te dije y tantos que han querido tener el parto. El agua. Escuchame, está 9 meses el bebé en el agua, pero cuando asoma al aire, respira y llora, ¿o no? Y si respira y está dentro de la bañadera, bueno, ya se murieron unos cuantos bebés y se ha desistido mucho del parto en el agua por eso. Wow, qué bárbaro escucharte, Edith, sobre todo con la autoridad que tenés para hacerlo, ¿no? Después de tantos años de experiencia y sobre todo, como decíamos antes, siendo testigo de tantos cambios que fueron surgiendo y cómo también la ciencia y la medicina fue avanzando, ¿no? Y uno puede encontrar hoy a disposición otros recursos en ciertos momentos que hace 30, 40 o 50 años atrás no existían y por eso quizás tenían otro tipo de desenlaces, ¿no? Hoy hasta, bueno, lo vemos todo el tiempo, bebés que nacen después de 26 semanas de gestación y que pueden estar allí en la neo, digo, y que pueden salir adelante, ¿no? Y esto hace unos años atrás era impensado, ¿no? Nosotros considerábamos las mujeres nacidas en el 40 y tomábamos lo que decían nuestras abuelas. Y las abuelas decían, el embarazo lo nombrábamos en meses, era de 9 meses, del 1 al 9. No, esto de las semanas es un invento más o menos cuando yo tenía 50 años, o sea, hace muchos años atrás. Iba el embarazo hasta el 7º mes. Las abuelas, nuestras abuelas, nosotras mismas, éramos muy tejedoras. Tejíamos enteritos, ranitas, ositos, gorritos, escarpines. Parecíamos que en lugar de tener un chico íbamos a tener un 100 pies. Bien, pero nadie tejía un punto, ni al crochet ni con 2 agujas, hasta el 7º mes. Nadie explicaba por qué. Y era muy sabio, porque
en aquellas épocas que te estoy diciendo, de nuestras abuelas y de nosotras nacidas en el 40, realmente era un chiquito menos de 7 meses, no tenía sobrevida. Claro, No claro. tenía sobrevida, no había los medios maravillosos con que contamos hoy. Entonces, venimos de toda esa historia de la familia numerosa, volvamos un poquito para atrás, la familia numerosa de mi abuela, de mis abuelos, que tuvieron montones de hijos, de la familia de mis padres, que sus amigas, sus amistades entre hermanos, montones de hijos, ya un poquito menos, ya no llegaban a 7, 8, 9, ya la Argentina también estaba más apretadita económicamente. Y vamos así a mi generación, donde vamos con 2, 3, 4, los más atrevidos. Mi generación, viene la generación de mis hijos, 2, 1, y empieza a aparecer el ninguno. Entonces aquí yo me quiero detener a una reflexión de mujer de 85, me da mucho gusto decirlo, porque me siento bien con la vida, Karina, me siento bien con el transcurso, que no ha sido fácil, ¿no? Pero sí interesante. Mira, yo creo que cuando uno resuelve sobre un hijo sí o un hijo no, está tomando una decisión muy, muy seria. Quizás la más importante, o por lo menos una de las más importantes de su vida. Y aquella persona que quiere tener hijos y no puede, se frustra, cuesta, hace cualquier cosa para tenerlo. Sí, de hecho en este programa cientos de historias que hemos tenido, ¿no? Bueno, de tratamientos de reproducción bárbaros. en todas sus opciones. Pero aquel hombre, aquella mujer que decididamente dice no quiero tener hijos, a mí me parece, y perdón por verter una opinión que es absolutamente personal, a mí me parece perfecto que no los tenga. Porque si no quiere, cuando nace un hijo, tiene que ser un hijo deseado. En la villa, en la clase media, en la clase alta, en el norte, en el sur, en Europa, en Alaska o acá. Tiene que ser algo que uno desea mucho, porque es una cuestión que no son 9 meses y un parto. Con el parto recién empieza una historia que no tiene fin. Si ese ser que nace no cuenta con la alegría de haber sido buscado y amado, ya nace con un estigma. De manera que yo creo que la persona que resuelve no tener un hijo, está maravilloso que no lo tenga. Y bueno, resuelve su vida por otros carriles, por otros proyectos. ¿Quién es uno para juzgar o decir sí o no? Exacto, bueno, es un poco la idea que tenemos con este programa, ¿no? El tomar cada decisión como válida, pero también derribando mucho de este estigma que a veces circula sobre aquella persona que decide no tener hijos. Acá han venido también decenas de testimonios al compartirnos, bueno, cómo es que hoy piensa aún la sociedad, este carácter hasta egoísta que se le da al que decide no compartir su vida con alguien que, bueno, que ha generado ahí en la conformación de una familia. Y nosotros desde acá también mostramos todo lo contrario, ¿no? Porque a veces es mucho más egoísta traer un hijo al mundo porque es lo que había que hacer, sin pensarlo demasiado, sin ser una decisión consciente, y después trayendo todas esas consecuencias en ese hijo, ¿no? Porque cuando vos antes lo establecías, cuando no es un hijo deseado realmente de una manera honesta y auténtica, termina trayendo sus implicancias, ¿no? ¿Sabés qué me preocupa, Karina? La importancia que tiene decidir las cosas fundamentales de la vida, y tener un hijo es una de ellas, por uno misma, por uno mismo, no quiero dejar los hombres afuera, o por uno mismo, si le gusta decir algunos, pero como quieran, pero no porque lo impone la costumbre. Total. Karina,
Mis abuelos se casaban a los 16, 18 años. Mis padres se casaron a los 20 y yo, hija única, me estrangulaban si no me casaba antes de los 25. Sí, el mandato, la presión era tremendo. La presión social de entonces, me pregunto, ¿es la misma presión social de ahora? ¿En otro carril? El ustedes para cuándo se borró. Y pasamos de allí a no querer tener hijos en gran parte de la población. ¿Es una decisión personal o es un modismo? ¿O es una cosa que nos impusieron allá a los abuelos, a mis padres, a mí, a mi generación me refiero, ¿no? Fíjate vos que en la generación de mis abuelos, para detenernos en esto que es familia y nacimientos, yo no recuerdo ningún abuelo divorciado. No, No. no estaba permitido siquiera, ¿no? Pero ni siquiera pensarlo, Exacto, querida. exacto. Más de uno se querría sacar el viejo de encima. Pero por supuesto. La vieja también, no seamos malas. Me encanta, Edith, charlar contigo de esta forma tan honesta y auténtica. Y antes de despedirte, quiero que me cuentes. Sí. Bueno, hoy vos sos mamá, sos abuela, estás pronta, como decíamos, a ser bisabuela. Una nena y es Martina. Así que bueno, ahí deseándote lo mejor. Pero bueno, ¿qué te ha dado este camino, no? Donde, bueno, fuiste un poco renovando este rol de maternar. ¿Qué es lo que vos encontraste como más maravilloso, ¿no? A modo también de contarlo. ¿Cómo es lo que vos concretamente querés que te diga? No sé, lo que vos sientas en tu rol como mamá, después como abuela. Si yo volvería a nacer, por ejemplo, bueno, si yo volvería a nacer, primero y principal, no me casaría con quien me casé. Segundo, tendría los hijos que tengo, porque pienso que a mí es lo más preciado que me ha dado la vida. Después los nietos también me los dio la vida, pero a través de los hijos. Eso es maravilloso. Una bisnieta que viene, bueno, ya es un plus tremendo. Pero trataría de que no sea impuesto, porque yo me casé porque mis padres me casaban. Tuve hijos porque la sociedad me empujaba. Después me enamoré de mis hijos. Claro, pero no los tuve porque yo lo decidí. Porque cada vez que la menstruación se presentaba y el embarazo no se producía, era una tragedia social. ¿Ustedes para cuándo? Te decía la gente. Claro. Si vos te casaste en enero, como en marzo viniste de la luna de miel y no tenés novedades. Wow. Es decir, casarse para ser padres, casarse para tener hijos y después para tener nietos y después que no se te ocurra enamorarte de otra persona o no lograr una convivencia acorde y necesitar romper un vínculo y ser, como fui yo en mi época. Yo me divorcié cuando tenía 34 años. Estuve casada, 35, perdón. Estuve casada 15 años. Y fui la oveja negra de... No me imagino, te iba a decir, una transgresora a Estamos a hablando todas de esas los años normas. 76. Sí, no, ni hablar. 1976. Amigas que me dieron vuelta a la cara. Yo era un ejemplo. Ellas también tenían ganas de divorciarse, pero no, Exacto. Caramba. Y no, es esto que yo quiero, podemos dejar como reflexión. como palabra de una vieja que las pasó feas. Hagan lo que sientan, a ver si pueden correrse de la ordenanza social, del tabú, de la costumbre, de la inteligencia artificial, para que ocupen siempre esta inteligencia natural y maravillosa. También se le puede preguntar a la inteligencia artificial qué temperatura hace en Rosario, o si piensa cómo va a salir el Mundial. Pero me quedo con esto que dijiste, que es súper valioso y que seguramente va a hacer sentido en más de uno de los que nos estuvieron escuchando y mirando. Así que, Edith, me quedaría horas charlando contigo. Sabés que te considero súper sabia, que te quiero mucho, que no es la primera vez que tengo oportunidad de compartir un espacio. Es recíproco, pero, querida. La verdad que hoy fue una entrevista muy distinta a la cual, bueno, siempre estábamos acostumbrados a verte. Así que me encanta que hoy hayas sido parte de nuestro programa. Muchas y bueno, gracias. Y siempre, por mucho más, porque yo cuando tenga 85 quiero ser como vos. Así. Ah, qué bueno.
Queda bien el pelito blanco, natural. Sí, así, y sin filtro y con toda esta vida tan vivida, Pero de sí, forma tan yo tan tengo amigas que honesta. tienen una franja roja y otra celeste. Si eso les gusta, adelante. Adelante, Pero de vamos. eso se trata. Muchas gracias, Edith. A y vos, hasta pronto. querida, a vos por ser tan Hasta genia. pronto y hasta siempre. Hasta Gracias. siempre, un gusto. Edith Michelotti, la protagonista del día de hoy en este programa. Bueno, si tenés ganas también de dejar ahí tu mensaje, tu comentario, tu opinión, lo podés hacer. Acordate que ya ahora termina la transmisión, pero queda subido a nuestro canal de YouTube, no solo acá en Vive TV Stream, sino también en la biblioteca de ¿Y ustedes para cuándo?, donde podés también descubrir todo lo que venimos transitando a lo largo de estas 9 temporadas. Hasta acá llegamos, espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros a esta charla. La invitación es encontrarnos el próximo domingo aquí a las 5 de la tarde, por supuesto, en Vive TV. Gracias a nuestro director de cámara, Santiago Vera, apoyo logístico como siempre, Leonel Noriega y Azul Altuna. Que tengan una linda semana y será hasta un nuevo. ¿Y ustedes? ¿Para cuándo?